Bueno, como pues, reanudo la grabación, entonces repito lo que estaba diciendo, el cronograma de las actividades que vamos a hacer en expresión 6. Para hoy tenemos la presentación de lo que ustedes hicieron, pues para el 27 de julio, entonces ya con la presentación que hicieron hoy, pues ya hacemos un manual de marca. Después vamos a ver un tema que es diseño de la información. En ese tema vamos a ver unos conceptos a partir de un libro que se llama precisamente así, diseño de la información. Vamos a ver unos conceptos. Esos conceptos que vemos de diseño de la información pues nos sirve para cualquier tipo de información que nosotros queramos presentar o cualquier tipo de información que pretendamos comunicarla visualmente, ¿cierto? Entonces, bueno, esos son los conceptos básicos y los vamos a utilizar pues en el entregable, pues va a ser el póster, el catálogo, la infografía que ustedes tienen que hacer para su proyecto de diseño. ¿Sí? Entonces la idea es que pues nos centremos en eso. Después viene una parte que es diseño de experiencia y diseño de interfase, que es diseño UX, UI. Entonces hay unas fechas ahí que yo coloqué de entregables de acuerdo a lo que vamos viendo. ¿Sí? Aunque todos esos 4 temas, pues obviamente lo vamos a ver inicialmente en qué consisten, pero pues vamos a hacer como unas fechas de entrega a cada uno de esos actividades. Entonces vamos a hacer unos entregables para la arquitectura de información el 17 de agosto, para lo que se llama pues el wireframe el 24 de agosto, para el prototipado el 31, ya el proyecto, digamos, maquetado y desarrollo debería estar listo el septiembre, 17 de septiembre, y eh, realizaríamos la entrega final el 14 de agosto. Con los ajustes los hacemos en esta semana, entonces si hay que hacer ajustes, pues tenemos una semana para hacer esos ajustes y la entrega la haríamos el primer lunes de los que llaman semanas parciales. ¿Alguien me puede decir si ya tienen programadas fechas para la entrega de diseño? ¿O qué fechas tienen programadas? No, ¿Cómo? ¿No tienen todavía fecha programada? Porque, bueno, se supone que esto que vamos a hacer de arquitectura de información y, bueno, lo que vamos a hacer como de diseño de interfase, pues es pensando en la comunicación del producto que ustedes están elaborando para proyecto de diseño, ¿cierto? Entonces, esto tiene que estar listo para la entrega final de diseño. La idea es que ustedes lo entreguen pues, al mismo tiempo. Entonces, yo creo que la fecha de entrega la programarán esa semana, que sería la de parciales, o no sé si los profesores adelanten las entregas. Entonces, pues esto depende también de para cuando ustedes tengan la entrega. Yo la programé para el primer lunes de comienzo de parciales, entonces se supone que la fecha de presentación de proyectos de diseño es como, casi siempre es la segunda semana, pero vamos a ver si pronto cambian eso. Entonces aquí tenemos como unas fechas de entregables. ¿Listo? Bueno, ¿qué hice aquí yo? Bueno, ayer me puse a ordenar un poquito porque estaba un poquito desordenado. Bueno, entonces en su carpeta de estudiantes eh, estamos en la unidad de branding. Entonces yo hice una carpeta para cada uno de los temas que hemos visto, ¿cierto? Entonces, en la carpeta 1 está todo lo que fue la exposición de branding. Entonces aquí está lo que ustedes hicieron. Hay una carpeta 2 que se supone que ya deberían estar listas, o por lo menos hoy, deben subirlo ahorita, o con lo que hagan de entrega ahorita, que sería aquí que debemos subir, pues, como el proceso, ¿sí? O sea, como el proceso que ustedes hicieron para cada uno de los puntos que conforman ese proceso, digamos, de, del diseño de la marca. Y aquí un brief, también hice una carpeta que se llama Brand Brief, que es donde suben el brief.
como de resumen ahí de la esencia de la marca. Bueno, se supone que estamos en diseño, en expresión 6. Esto no me lo suban. Yo esto no tiene ninguna, eso, no sé, no. Se supone que estamos aprendiendo a diagramar, estamos en ese proceso, pero obviamente ustedes ya tienen un proceso de, ¿de qué? De no sé cuántos semestres atrás. Entonces la idea es que me suban algo más gráfico, no sé si esto no me gusta, para pues que me lo entreguen como ustedes como diseñadores no me gusta. Entonces así no. Eh, entonces ahí está esa carpeta. Entonces, ¿cómo deben ordenar esas carpetas? Bueno, de acuerdo a los que están trabajando por grupos, entonces pues reviso. Pues de acuerdo al grupo, ¿sí? Entonces, ese es Velasco y Estefanía, entonces están trabajando un grupo, entonces pues suben, ahí está como su carpeta, ¿sí? ¿Listo? Entonces suben ahí el brief de la marca a cada una de sus carpetas. Entonces si están trabajando 2 personas, entonces pues colocan las 2 personas que están trabajando y ahí dentro suben el, eh, lo que se pide, ¿listo? Bueno, ¿cómo les fue a los que tuvieron la entrega de diseño 8 el miércoles? ¿Cómo les fue con esto, con la entrega de la marca? Pues creo que Pues yo tuvieron, diría que bien. Sí, diría que Pues bien. no han calificado, pero bien. ¿Sí? Ah, bueno. ¿Pero la hicieron como presentación o auxilio? ¿Cómo lo hicieron? ¿O Pues solo entregaron el yo archivo y hice ya? un manual de marca con un archivo adicional de cómo se construyó. Ah, ok. Vale. Bueno, entonces eso es, pues, lo que tendríamos que hacer ahorita para que me, pues me suben esta información acá. Entonces sí, está ordenada por cada uno de los elementos ahí que tuvimos que hacer. ¿Listo? Entonces, para que revisen el cronograma, está aquí por fuera. Si está dentro de general, dice materiales de clase, estudiantes, cronograma. Aquí yo creo que es mejor que coloquemos en el proyecto, puede ser el nombre que final. Aquí colocamos todo esto en descripción más bien, me imagino. Y le colocamos ese el nombre como final que colocó. Entonces colocan, por ejemplo, esto que dice productos para negociación temporal, iría aquí en descripción, órtesis de emergencia, todo esto en descripción. Y aquí colocamos el nombre que tiene el proyecto. ¿Sí? Entonces, esta información, productos para información temporal y órtesis, irían dentro de descripción. Y en proyecto, pues colocamos el nombre, así como aquí, Splinker, familia de dispositivos, Splinker, Salena, Manoc, dispositivo de extensión de manos, para que, es como para saber cómo se llama al fin el producto final. Entonces también me, me pueden completar eso ahí en el documento, con mi nombre, y más bien colocamos esta información acá. Bueno, se las voy a copiar yo aquí mientras, es que
Entonces esta. Y aquí le colocamos el nombre. ¿Listo? María Alejandra, ¿ya entró? Sí. Alejandra Peña. Sí, profe. ¿Va a trabajar con Ángela al fin? Sí, con Ángela. Sí, voy a colocarle el 4 ahí. Profe, ¿y la entrega yo la hago ahorita o en la La, tarde?
¿Cuál entrega, María Alejandra, de esto hoy? No, de eso ya lo hice, lo que yo no he entregado. ¿De la tarde puede ser, María Alejandra? Listo. Sí. Y Sergio, ¿por qué está escribiendo otra vez el nombre? Sergio, ya están escritos ahí, ¿no? Sí, profe, qué pena, me confundí. Ah, ahí sí, ayer me demoré como 2 horas arreglando la tabla ahí. Como 1 hora, mentira, pero sí. Como para que quede como medio ordenado. Ahí solo es colocar Sergio el nombre. Sí, es que como que es que le di a actualizar la tabla y entonces me imagino que también se les, se les mueva ya. Entonces, en el proyecto solamente el nombre ahí. Bueno, y Felipe, Brady no está ninguno de los dos, ni Felipe ni Brady, porque yo de ellos sí tengo pocos trabajos. Y es que, ¿cuál es el problema? Que tienen que no me pueden conectar nunca, porque Felipe estará. Eh, profe, yo soy Brene y que pues ya escribo la información. Sí. Eh, pero hoy, ahí es que la entrego hoy, Brady. Pero bueno, es como para revisar eso. Eh, Sí, profe, yo también ya lo sí, tengo. vale. Sí, señor. Felipe está, Felipe Higuera no está por ahí, porque Felipe no me había escrito nada. Bueno, entonces, mientras acaban de completar, eh, entonces revisan en estudiantes, revisan en branding, y ahí está cada carpeta. Ahí sí les tocaría crearlas a cada uno, pues yo solo creé las que estaban, pues solo copié las que estaban ya creadas, ¿sí? Entonces, por ejemplo, aquí creo que en el Canvas, pues yo solo creé las que estaban ahí. Mm.
Bueno, pues esperemos que hoy no. Voy a pausar un momentico. Bueno, esos archivos son un poco grandes porque son de Photoshop, ¿cierto? Entonces, Photoshop es un programa que ustedes han utilizado para, me imagino, para retoque digital, ¿cierto? Es un programa que funciona o trabaja mapas de bits, ¿cierto? Entonces, cuando ustedes abren un archivo de Photoshop, yo creo que muchos ya lo han utilizado. Las herramientas que yo tengo para trabajar acá son herramientas para hacer retoque sobre píxeles, ¿sí? Entonces, cualquier imagen que yo tengo acá está sobre píxeles y yo puedo hacer retoques. ¿Cuál es la ventaja de pronto de trabajar a veces Photoshop y Illustrator? Que yo, por ejemplo, puedo, bueno, obviamente yo tengo aquí muchos efectos en el programa, ¿sí? Pero mm, bueno, entonces, entonces yo podría, digamos, cualquier elemento que yo dibuje aquí en Illustrator está vectorial, ¿cierto? Ese es un vector y ese vector yo lo puedo llevar a Photoshop, ¿cierto? Entonces, digamos, yo podría, por ejemplo, llevar este elemento, moverlo acá y soltarlo aquí, ¿cierto? Él va a venir con el tamaño en píxeles que yo esté trabajando allá. Entonces, vamos a hacer esta imagen, hagamos un poquito, no tan grande para que no sea tan, hagamos la de 1200. Entonces aquí este elemento tiene 183 píxeles por 183, entonces aquí cuando lo paso a Photoshop, pues mi elemento tiene 1200 por 600, entonces bueno, ahí lo voy a ver. Entonces yo puedo traer elementos de Illustrator, los puedo traer acá, ¿cierto? O si los traigo así independiente, ¿cierto? Entonces aquí me va a salir fondo blanco, objeto inteligente vectorial 1, objeto inteligente vectorial 2, entonces cada uno es independiente. La ventaja es que el programa reconoce que ese es un objeto vectorial, o sea, igual, así yo le hago zoom acá, obviamente yo lo voy a ver, este programa es un programa de píxeles, entonces bueno, yo lo voy a ver, les voy a ver los píxeles, pero estoy viendo los píxeles es porque estoy haciendo un zoom de 1200, ¿sí? Pero no es que esté pixelado, no es que esté pixelado. Entonces la ventaja, digamos, de traer elementos de ese tipo es que yo los puedo escalar, ¿cierto? Y
sigue siendo un objeto inteligente vectorial. O sea, él reconoce que es un vector y no se va a pixelar. Diferente a que si yo, por ejemplo, le digo rasterizar. Rasterizar la capa es que convierte esta capa a, ¿sí? Aquí ya no aparece, voy a colocarle aquí capa rasterizada, ¿cierto? Entonces capa rasterizada, esta capa ya no me aparece con el símbolo, aquí aparece un símbolo, ¿sí? Dentro de este, no sé si están, es que yo utilizo una pantalla muy grande y entonces esos símbolos se ven muy pequeñitos. Bueno, entonces aquí dentro del símbolo de capa aparece un símbolo pequeñito que quiere decir que eso es un vector. Bueno, hay varios símbolos para ese tipo. Si yo selecciono esa capa, aquí me dice que es un objeto inteligente incrustado que tiene estas medidas. Esta capa aparece como una capa normal. Entonces, por ejemplo, esa capa ya es una capa de imagen. Si yo esa capa le hago lo mismo, pues entonces esa capa sí se me va a pixelar, ¿sí? Esto se empieza a dañar. Y si la vuelvo a cambiar, Enter, y si la vuelvo a escalar, ¿sí? Entonces pasa eso, pasa que se empieza como a pixelar. Entonces yo los elementos que traigo sí, se empieza a pixelar y ya es una capa, se empiezan a dañar los lados porque ese es un elemento que está contenido ahí. Entonces yo puedo trabajar elementos vectoriales dentro de Photoshop. Entonces yo, por ejemplo, podría hacer el loguito acá en Illustrator y luego traerlo aquí a Photoshop para hacerle algunos, digamos, digamos, efectos dentro de aquí en Photoshop y más. Aquí en Illustrator tengo algunos, lo puedo hacer, pero aquí pues obviamente tengo un poquito más de elementos para hacer, digamos, efectos sobre algunos elementos, ¿cierto? Entonces aquí, cuando yo bajo un mockup de esos, entonces vamos a mirar el que bajé. Entonces voy a abrir el elemento de Photoshop. Entonces ustedes ven que este archivo tiene los siguientes elementos. Voy a cambiar la resolución de la pantalla. A ver si pronto ve mejor. Es que lo tengo en 2500. Bueno. Este elemento que yo acabo de bajar, entonces es un elemento que dice PaperPress PSD, luego como PSD, al 50%, entonces dice al 50% es que lo estoy visualizando en un tamaño del 50%, el 100% sería este, 100%, 66, 50%. ¿Qué elementos trae este archivo de Photoshop? Entonces trae un fondo, ¿sí? Vamos a desactivar las capas acá. Trae un fondo, ¿sí? Este fondo que es como un fondo de una tarjeta, ¿sí? ¿Ustedes tienen instalado Photoshop? Es una pregunta. ¿Todo lo tienen? De pronto para que les envíe el mismo archivo y de pronto lo puedan abrir. Se los voy a compartir aquí en elementos de la clase. Se lo voy a subir aquí a materiales de la clase. ¿Dónde estamos? Se me perdió. Bibliografía de recursos adicionales, se los voy a ubicar ahí este archivo para que de pronto entonces ahí sube ese archivo y lo pueden descargar para que sea el... Entonces, ¿qué tiene un elemento de estos o un archivo de estos? Bueno, tiene un fondo que es una fotografía que yo puedo tener cualquiera y tiene un contenedor, aquí dice placeholder, ¿sí? Un contenedor, ese contenedor, si yo lo activo, ¿qué tiene este contenedor? Ustedes ven acá que tiene un símbolo que dice miniatura de objeto inteligente, ¿cierto? Es miniatura de objeto inteligente y aquí
esta opción que dice acá FX es que tiene unos efectos, entonces yo puedo abrir acá y mirar qué efectos tiene, por ejemplo, esta imagen. ¿Sí? Entonces le colocaron sombra interior y, ¿sí? Y una sombra paralela. ¿Sí? Entonces, este elemento es un elemento vectorial. ¿Sí? Aquí que tiene estos dos efectos. ¿Sí? Entonces, este efecto sombra interior, si yo le doy doble clic acá a la FX, él entra a los estilos de capa. Entonces, por ejemplo, ustedes van a ver que la sombra interior está de esta manera. Dice luz fuerte, está colocado con estos elementos, y sombra paralela tiene estos superposición lineal. Entonces, por ejemplo, si yo trajera este elemento, este loguito que yo hice aquí, bueno, yo lo tengo acá. Por ejemplo, si yo quisiera darle los mismos efectos que tiene, hay dos opciones. Hacerlos todos de cero, que sería clic derecho, opciones de fusión, y yo entro a ese menú y ahí le puedo colocar, digamos, sombra interior y sombra paralela. Obviamente, estos son los que trae por defecto. ¿Sí? Si le quieren colocar exactamente los mismos que tiene este elemento aquí atrás, entonces aquí le dicen clic derecho, copiar estilo de capa, y seleccionan este clic derecho, pegar estilo de capa. ¿Sí ve? Entonces, este elemento que yo traje, entonces ya le puedo copiar los mismos efectos que tiene esto aquí atrás. ¿Sí? Esos efectos los logran entrando a opciones de fusión, ¿sí? Y los hago cada uno individual. Por ejemplo, él tiene una sombra interior, aquí creo que decía luz fuerte, entonces busco luz fuerte, busco que sea blanca, ok, y bueno, ahí lo puedo hacer, le doy sombra paralela, ¿sí? Entonces ahí tocaré mirar qué efectos tiene el otro exactamente para que me quede así transparente, ¿sí? Entonces, por ejemplo, voy a mirarlo antes de hacerlo. Aquí, por ejemplo, dice en sombra interior, dice luz fuerte, opacidad 22, dice que el tipo de efecto sea este. Y acá en sombra paralela dice subexposición lineal, negro, opacidad 12, tipo contorno. Entonces, para lograr lo mismo, pues yo tendría que opciones de fusión, sombra interior, aquí luz fuerte, blanco, creo que es 22. Ese tipo, el tipo de aquí es este contorno, ok. Y acá bueno, si me salí, le doy otra vez doble clic. Sombra paralela, le doy subexposición lineal. ¿Sí? Y ahí me falta otro efectivo para que me quede transparente. ¿Sí? Entonces, bueno, todos los efectos se los doy ahí en la opción de opciones de fusión, y pues logro el mismo efecto que tiene ahí atrás. Entonces, eso es un efecto que se logra sobre el objeto inteligente vectorial aplicándole los elementos de las opciones de fusión. ¿Sí? Si yo tengo un archivo, pues la más fácil es, o sea, porque me toca mirar por cada uno de los efectos que tiene aplicados, a ver cuál me faltó aplicar para que me quede así transparente. ¿Sí? Entonces sería eso. Si no, pues entonces simplemente le digo copiar estilo, y aquí pegar estilo. Y él le pega el estilo de efecto que tiene allá. ¿Listo? Bueno, ¿qué más tiene este archivo? Bueno, tiene un contenedor que es este. Y tiene una capa que está dentro de una carpeta que se llama placeholder, y aquí dice textura, y aquí dice este es como el elemento que está acá. Si aquí digamos, espere, aquí dice textura, entonces textura es una textura que le ponen acá, sirve para como aumentar el efecto de fondo, es una textura, y acá esto es en sí el loguito. Si yo le doy doble clic, él me abre una ventana donde me muestra el logo, ¿cierto? Entonces, por ejemplo, voy a cerrar otra vez. Entonces,
¿Qué pasa acá? Este es un contenedor. Entonces aquí que es este archivo es un contenedor, ¿cierto? Entonces ese contenedor tiene el logo que yo hice en Illustrator. O sea, él propone mantener las calles más importantes del casco histórico y realmente ampliar. Bueno, voy a silenciar ahí a Felipe porque está haciendo mucho ruido. Bueno, entonces ese contenedor es el que tiene este logo. Entonces, por ejemplo, yo hice, entonces yo hice este logo, lo hice aquí en Illustrator, ¿cierto? Entonces, bueno, yo voy a darle tilde, con que sea con tilde. Un poquito más grande y voy a cambiarle aquí el... Bueno, entonces... Lo selecciono todo y lo arrastro y lo llevo... no, pero qué pena. Entonces, aquí, dentro del contenedor, entonces este elemento que yo estoy señalando acá, ¿sí? Tiene unas opciones que dice bisel y relieve, ¿cierto? Entonces, para que se vea con bisel y relieve, para que se vea este efecto, tiene un bisel y relieve, ¿sí? Si se lo quito, mira, ahí se ve como la sombrita. Tiene una sombra interior, ¿sí? Que es la que le da el efecto como de volumen, y tiene una sombra paralela, ¿sí? Entonces, tiene esos tres elementos que hacen que el logo se vea así. Entonces, dentro del contenedor, yo le doy doble clic al contenedor. Entonces me dice, el documento Layer 61 PSB tiene un perfil de color incrustado que no coincide. Bueno, entonces, me abre un archivo que se llama PSB. O sea, el PSB es el contenedor. Entonces, por ejemplo, ¿qué voy a hacer yo? Entonces, voy a quitar este de aquí y voy a traer, por ejemplo, el loguito que yo hice en Illustrator. Entonces, voy a ubicarlo acá. ¿Cierto? Voy a ubicar mi loguito acá. Y voy a quitar porque bueno, quiero reemplazarlos por este. Entonces, expresión 6. Entonces, ¿listo? Le doy guardar, o él automáticamente guarda, pero igual le doy guardar, guardar. Y cierro este archivo. Y entonces, él automáticamente en este archivo, ¿sí? Me actualiza el archivo, obviamente que acabé de actualizar, y me actualiza el placeholder, ¿sí? Ese placeholder que es el contenedor que tiene el efecto que es transparente, ¿sí? Entonces, yo puedo utilizar mockups que ya están preestablecidos y modificarlos de esta manera, o crear un mockup desde cero, ¿sí? Yo podría crear mi propio mockup. Yo podría, digamos, con una imagen, traer un logo y hacer esto, y crear mi propio mockup y dejarlo ahí listo para todas las veces que yo lo necesite, ¿cierto? Entonces, crear mi propio mockup, pues tendría que seguir como estos pasos. ¿Listo? Ahorita miramos otro que tengo por ahí. Entonces, si ustedes tienen elementos, por ejemplo, ¿qué mockups hay? Porque es que todo esto antes no existía, ¿sí? Antes no, pues eso obviamente es hace como unos 10 años. Entonces, por ejemplo, es esta imagen que dice aquí que tiene un logo. Entonces, por ejemplo, esta imagen que tiene, esta imagen tiene un fondo, ¿cierto? Que es ellos ahí. Tiene una camiseta ahí recortada. Entonces aquí dice, tiene una capa que se llama overlay. Entonces aquí tiene la textura. Tiene una otra opción. Tiene... Y aquí tiene este ejemplo que tiene aquí. Bueno, estos es como los créditos aquí de abajo. ¿Listo? Entonces, aquí en esta que se llama Techir, entonces aquí está la camiseta, ¿cierto? Y aquí dice Design Here, coloque su diseño aquí. Ahí está el logo. Entonces, por ejemplo, ese es un contenedor, ese es el contenedor, ahí sale el loguito. Entonces, por ejemplo, si yo quisiera colocar el logo que acabé de hacer, entonces hago esto, traigo esto aquí a Photoshop. Ay,
ahí hay unas líneas guía que me imagino que es para que lo que yo traigo, pues, no quede tan grande, sino queda muy, a menos que queda por fuera de la camiseta. Entonces, estas líneas guía me imagino que indican, vémoslo ahí. Entonces, ¿sí ve? Ese es un archivo PSB, que es un contenedor. Y él automáticamente debe bueno, le voy a hacer guardar, archivo guardar. Puedo cerrar y él automáticamente como que me ubica el logo ahí sobre la camiseta. ¿Sí? Entonces, bueno, esos archivos yo los podría utilizar como para ambientar, por ejemplo, mi manual de marca. ¿Sí? O sea, lo que yo propongo para la parte de estrategia, que yo voy a utilizar ciertos elementos que son como impresos. Entonces, si yo voy a hacer tarjetas de impresión, quisiera que las tarjetas tuvieran un autorrelieve, entonces, bueno, haría esto. O, por ejemplo, buscaría un archivo como los que le mostraba acá, de este tipo. Por ejemplo, uno donde pueda ver las tarjetas, ¿sí? Algo así. Puede ser. O un elemento donde traiga todos, bueno, esos son elementos donde están todos los elementos que yo necesitaría para identidad corporativa, o solamente tarjetas. Entonces, tarjeta del frente, tarjeta posterior. Si yo quiero mostrarlo acá, de esta manera, con esta fotografía, entonces tarjeta frontal, tarjeta posterior. Entonces, todos esos elementos, cuando yo busco mockups para Photoshop, pues me van a salir acá. Hay unos elementos que son gratis, hay otros elementos que hay que comprarlos. Obviamente hay unos gratis que son muy sencillos, pero digamos, de pronto para lo que buscamos puede servir. ¿Sí? Entonces, esos elementos ya están, digamos, establecidos, entonces los podríamos utilizar. Que yo quiero hacer algo más personalizado y pues algo, pues no simplemente bajar el mockup que ya existe y que igual a los otros 100 mockups que hay de otros diseñadores, pues bueno, sí, lo puedo hacer de cero. Entonces podría hacer mi archivo Photoshop desde cero. Entonces, ¿qué necesito para crearlo desde cero? Necesito, pues, esto, digamos, una imagen de fondo, que puede ser un render que yo haga de unas tarjetas, o puede ser una fotografía que yo tome de un montoncito de tarjetas y lo ubico aquí de fondo. Voy a necesitar crear un contenedor, ¿cierto? Entonces, un contenedor es crear este contenedor, pues como para meter el loguito ahí dentro. Y pues si quiero, digamos, como colocar algunos como efectos, ¿sí? Entonces, estos elementos pues me sirven ahí como para ambientar el manual de marca. Entonces, bueno, yo tengo ventajas de trabajar estos dos programas también, es como por eso, como por la integración que hay de los dos programas, ¿sí? Y el otro manual es así que abajo, o sea, es más chévere. Este es otro ejemplo de manual de marca para más estrategia y contenidos. Entonces, digamos, esta guía tiene, esas guías tienen lo mismo. Esta es la pregunta. Sí, En el caso de que fuera el render, saco la imagen y la paso a Photoshop. sí, exacto. Bueno, no. Yo, por ejemplo, lo que hago yo es sobre el mismo render, porque es que si usted tiene el render, si usted tiene el archivo en 3D, pues yo no necesito hacer esto. Bueno, dos cosas ahí. Como yo tengo mi archivo, bueno, es que yo tengo unos archivos viejitos que yo utilizaba para esto, pero ¿qué tenía yo? Si yo tengo mi render ahí en mi archivo 3D, pues yo ahí lo único que necesito cambiar es la textura, ¿cierto? Sí. O sea, digamos, yo hay cambios como la imagen y hago el render y lo puedo hacer fácil. Pero ¿qué es lo que tiene a veces Photoshop? Por ejemplo, ese tipo de efectos, ¿cierto? Este tipo de efectos
Si yo lo quiero hacer en el programa, si yo lo quiero hacer en el render, pues este tipo de efectos requieren pues cierto manejo del programa que a veces de pronto no todos tienen. ¿Sí? Digamos como que para darle este efecto de volumen tengo dos opciones, o hacer ahí en el programa una tarjeta que tenga así, que tenga en realidad ese volumen, o le coloco una textura que se llama relieve, bump, 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 B-U-M-P, ¿cierto? Un bump, que lo que hace es que me genera este relieve a partir de una textura. Entonces, si yo lo tengo en el archivo 3D, yo lo hago allá todo, la verdad. Yo a veces lo hacía todo allá y no necesitaba esto. Pero ¿qué es también lo práctico de esto? Pues lo práctico de esto es que, digamos, estos efectos como que quedan guardados acá, y este archivo usted lo puede utilizar muchísimas veces. Y de pronto si se va al 3D y hacer el render de 3D se demora hora y media, y aquí lo hace en 30 segundos, pues entonces sí ya lo haría aquí en Photoshop. Yo lo haría una sola vez en el modelo 3D, generaría un archivo mockup, y después si lo necesito reusar, pues ya lo tengo acá. Entonces primero lo haría en el 3D, y después después lo haría acá. O sea, como que guardaría el archivo. Pero aquí, mire que solo lo que necesitamos es solamente una imagen de fondo, el, el loguito y ya. ¿Sí? Pero yo lo hacía antes así. O sea, antes de que existieran las mujeres, porque es que, verdad, eso de las mujeres, pues no es que haya nacido ayer. Yo creo que tienen por lo menos ya unos, no sé, 8 años, no sé, 7 años, no sé cuánto. Pero realmente yo lo hacía antes así. Yo hacía el programa en 3D, el modelito 3D, hacía el modelito de las tarjetas, y, y ahí le colocaba una textura a los elementos y generaba el render, y hacía el render de los elementos corporativos, lo hacía ahí. Pero pues después de que surgió todo esto, pues realmente ya, y hay tantos modelos como libres, pues uno como que lo piensa para ponerse a hacer todo eso en 3D, pues le implica más tiempo. Pero entonces hay esas dos maneras, ¿sí? Hay esas dos maneras. O que lo haga todo desde cero en 3D, y luego lo pasa, digamos, aquí a este programa. Es que yo tenía, es que son muy viejos. Espera, a ver si están acá. Esta grabación que no ve tan